Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook y de mi página web historiaconsentido.com. Y como no, a través de la red de podcast SM. Esto es Historia con Sentido, yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos contar una parte de lo que son todas las historias que nos han rodeado. Hoy el título propuesto es Un plagio y dos liberales. He solido comentar las muchas veces que Florencia ejerce sobre quien la visita una locura de sensaciones por la belleza absoluta del arte que allí hay. Stendhal ya sufrió este ataque de belleza a los sentidos y cayó desplomado en la escalinata de Santa Croce de Firenze al no soportar ver tanta hermosura. De ahí viene el nombre del mal de Stendhal. Aunque todavía no he descrito la iglesia de Santa Croce de Firenze o Santa Cruz de Florencia, reúne yo creo que todas las piezas y todas las bellezas imaginables. Pero también hay que decir que muchas de ellas son obras fúnebres, lo que es lo mismo, mausoleos que hacen perdurar en el tiempo el éxito político, económico o artístico de diversos autores. De este grupo, el de los artistas, tenemos una obra bella, pero no diríamos excepcional. Eso sí, es una obra que yo admiro mucho por su creador y por su escultor. Es una obra de Antonio Canova, que vivió entre 1757 y 1822, un escultor, autor del neoclasicismo italiano y del que me fascinan sus obras, muchas de ellas inspiradas en la antigua Grecia, y es un autor considerado como el mejor escultor europeo desde Bernini. O sea, estamos hablando de un peso pesado. Bueno, pues Canova, como os he dicho, a Canova le fue encargada la obra del sepulcro del poeta Vittorio Amedeo Alfieri, el mayor poeta del Setecento italiano y considerado como el Shakespeare de Italia. El sepulcro de Alfieri, aunque bello, queda minorizado por los dos sepulcros que hay a cada lado del de Alfieri, que son nada menos que el sepulcro de Miguel Ángel Buonarroti y a su derecha, a la derecha de la obra de Canova, y por la obra del mausoleo dedicado a Maquiavelo, a la izquierda. De Miguel Ángel, pues que vivió entre 1475 y 1564, sabemos, no os voy a contar toda su vida, que falleció en Roma a los 90 años, para la edad era viejísimo, y el Papa ordenó que fuese enterrado en la Basílica de San Pedro del Vaticano, que era la obra que en gran parte estaba él controlando y dirigiendo. Pero como vimos, el poder de los Médicis era enorme, y estos, con el sobrino que se llama Leonardo, de Miguel Ángel, robaron su cuerpo y envuelto en una alfombra lo llevaron a Florencia. Después de muchas peleas entre arquitectos, pintores y escultores sobre el lugar, la forma, si lo que habían hecho iba a estar bien, iba a estar mal, si el sepulcro tenía que tener más elementos de arquitectura que de pintura, de escultura, bueno, era todo un lío, porque siempre se peleaban mucho todos los que eran los artistas, pero al final llegaron a enterrarlo donde hoy en día se encuentra, que es en esta iglesia, en una obra de Vasari hecha en 1570.
Sobre el sepulcro hay 3 esculturas que representan la personificación de la pintura, de la escultura y de la arquitectura, que es a lo que se dedicó Miguel Ángel. Y la tumba está coronada por un busto de Miguel Ángel, obra de Battista Lorenzi, excepcional. Luego está decoradas representando la arquitectura por una obra de Giovanni dell'Opera, la escultura por una obra de Valerio Chiotti, la pintura por una parte pintada por Battista Lorenzi y los frescos por Giambattista Naldini. Y la espectacularidad del sepulcro es sublime y es teatral, está pintada y hecha en frescos también como una especie de cortinón que se abre como dejando pasar, como si saliera la gloria de la parte de atrás. Una cosa bellísima, bellísima. Y Víctor Alfieri, que es el que está enterrado, como os he dicho, al lado de Miguel Ángel, narra cómo él como escritor, como contemplando esta maravillosa tumba, se inspiraba en la manera del maestro Miguel Ángel para componer y dar forma a sus obras literarias. Bien, en el sepulcro de Alfieri una lápida lo despide, que pone: a Vittorio Alfieri, natural de Asti, Aloisa, de la casa de Stolberg, condesa de Albany, año 1810. ¿Quién era esta condesa de Albany? Pues era la gran amante de Alfieri, es la condesa de Albany, y el sepulcro de Canova se hace porque ambos, tanto Alfieri como la condesa, eran muy amigos de Canova, del escultor. Y esta amistad, dicen algunos, que le privó de más creatividad a la hora de la realización, que él estaba también tan conmovido por la pérdida de su amigo que hizo un grupo escultórico hasta cierto punto un poquito más intimista. Bueno, estas son ideas y datos que he visto por ahí reflejados. Hay una figura de una mujer que representa a Italia, coronada con una diadema de 3 torres y se apoya llorando sobre un sepulcro que posee en las esquinas de la tapa unos mascarones de la tragedia griega, que eran muchas de las obras que tradujo y preparó Alfieri. Un medallón ocupa el centro del sepulcro y en él, en el busto de perfil, en el medallón, como os digo, está el rostro de Alfieri. El frontal del sepulcro posee una guirnalda de hojas colocadas a modo de escamas y a los 2 lados del sepulcro rectangular hay 2 liras, una por lado, haciendo referencia a la inspiración. Y el sepulcro y la figura de Italia se sitúan encima de un enorme pedestal redondo que tiene en el centro, en su parte alta, donde se junta al conjunto fúnebre, una a modo de cornisa, donde se sitúa un arpa más grande que los de los laterales del sepulcro y 2 coronas de gloria con lazos sueltos, y encima un ramo de flores labrado en piedra, encima de esta cornisa. En la parte baja el epitafio descrito con una guirnalda florida que está formando arcos y dando una sensación de ligereza al conjunto de mármol que ya de por sí es bastante suntuoso. Hemos visto en el epitafio la inscripción de la condesa de Albany, que era en realidad Luisa Carolina Emanuela, conocida como condesa de Albany. El apellido de esta son impronunciables, Stolberg, que son de las casas inglesas. Esta condesa era la esposa de Carlos Eduardo Estuardo, que vivió entre 1720 y 1788, y era nieto del último monarca católico de Inglaterra, de Jacobo II, que había vivido entre 1633 y 1701 como Jacobo II de Inglaterra y VII de Escocia. Por el nombre de Jacobo, a los partidarios de la sucesión dinástica de su línea familiar católica romana se les denominó los jacobitas. Bueno, Alfieri y la condesa se enamoraron perdidamente, y la condesa de Albany pudo dejar a su marido refugiándose en Roma en el convento de Orsoline, un convento que era donde iban todas las damas nobles, con ayuda del hermano de la condesa, que era cardenal católico y duque de York,
Muchos de estos cardenales vivían exiliados en Roma al amparo del Vaticano. Entonces, entre Alfieri y la condesa tuvieron una tórrida relación hasta que son descubiertos, cosa no difícil, por su hermano el cardenal. Y este dijo, sí, tú te separas de tu marido, pero aquí a la clausura ser casta. Ese es como eran los cardenales. A los demás tenían que cumplir. Ellos, pues Dios les perdonaba. Dios perdona mejor los pecados del rico y del hombre que los del pobre y de la mujer. Esa es la idea que tenían antes algunos teólogos y moralistas. Estos fueron años de persecuciones a la pareja, de fugas, de reencuentros, hasta que en el año 1784 la condesa de Albany, por mediación de Gustavo III de Suecia, consigue el divorcio de su marido y permiso para abandonar Roma, organizándose un refugio y lugar para los amantes en Colmar, hoy Alsacia, Champaña, Ardenas, Lorena, esa comarca de Francia, frontera con Alemania. Habiendo muerto Alfieri en 1802, la condesa se retiró a Florencia, donde murió en 1824 y donde pasó 22 años llorando románticamente la pérdida del gran literato. Y en esta etapa de su vida, de recuerdo de su amor perdido y de su hombre querido, pues editó a su costa las obras completas de Alfieri como homenaje al amor que se habían tenido. Bueno, dejamos Santa Croce, el cercano Arno, el río que pasa por Florencia, la vida de los amantes y nos volvemos a Pamplona e Iruña. Estaba repasando información sobre Ventura Rodríguez para estos podcasts que os he preparado, sobre todo sobre el Infante Luis y el Palacio de Boadilla, y estaba preparando, como os digo, un podcast buscando datos sobre la producción ingente de obras que tiene este arquitecto. En concreto estaba con la fachada de la catedral de la capital del Reino de Navarra, que es igual pero de mayor tamaño que la de la iglesia colegiata de Santa Fe en Granada, que muchas veces paso por allí, me suelo fijar mucho en esa iglesia, me llama mucho la atención. Y en este tema, como os digo, estaba cuando me encontré con otro dato cruzado de los Espozimina, cuando estaba mirando las fotos de la catedral y de repente digo, uy, Espozimina, este dato del otro podcast se me había quedado y ya retomé. En concreto, entroncado con Francisco Espozimina, con el sepulcro que se encuentra en el claustro de la catedral, de la citada catedral. Y al contemplar la información del sepulcro en fotos, vi que está en una obra bonita y dije, uy, me suena mucho, pero no sabía de qué. Y había contemplado el sepulcro muchas veces, pero dada la belleza del claustro donde se haya instalado, pues uno que se dedica más a contemplar las arcadas claustrales que esta talla. Sí, lo ves, se fija como estoy, hay que ver aquí estos navarros que pusieron aquí a Espozimina y tal, pero haces la referencia, pero bueno, no es en lo que más te fijas cuando entras en ese claustro. Pero cuando empiezo a leer, veo, dice, y veo que era un plagio casi al milímetro de la talla de Víctor Alfieri hecha por Antonio Canova. Y digo yo, uy, esto, y como tal recogida ya por los historiadores y por los investigadores del arte del neoclasicismo. Lo que no sabemos es por qué el autor hizo el plagio de la obra. Si lo hizo para imitar una obra consagrada como la era ya de Florencia, y como había que presentar un proyecto a la Diputación, pues dijo, bueno, yo plagio una de un autor bueno y seguro que estos tragan fijo, porque van a decir, esta obra, esto es importante, esto fíjate que bien está hecho. Claro, tampoco los diputados de la Diputación de Navarra iban a visitar todos Florencia, así que la dibujaría o la copiaría de algún libro y ahí la tenía en la recámara. Tampoco sabemos si fue influencia de la mujer de Francisco Espozimina, que estaba también totalmente enamorada de su esposo y quiso mantener un paralelismo entre la intensa vida sentimental que llevó ella y la llevada por Alfieri y la condesa de Albany. La tumba de Pamplona está dentro de un arquisolio y con una base que no es redondeada como la de Florencia,
sino que descarga sobre la peana del arquisolio, con 2 escalones rectangulares que menguan, se van haciendo más pequeños, se van haciendo más pequeños conforme se acercan al sepulcro. En la parte baja son más anchos, indudablemente. Y en la base es donde está sustentado el sepulcro. Lo que es la Italia de Florencia, aquí es Navarra, con la misma posición, y la corona es más regia en consideración al reino histórico. El medallón en igual posición que el de Alfieri, es el perfil de Spozimina. La guirnalda que adora el frontal del sepulcro, pues en vez de ser hojas en escamas, son hojas de laurel con pequeñas bolitas. Y donde hay un sencillo ramo de flores en Florencia, pues es lo que se sitúa a un lado, es un escudo de Navarra, por la que Spozimina luchó y le recuerda. Y sobre el sepulcro, lo único distinto es el escudo de Spozimina y un motivo vegetal que es una rama sobre la que descansa una laya o instrumento de labrar a mano, que es muy común en las labores del agrícola que realizaban los vascos en aquella época. No hay los motivos de la tragedia histórica, ni de las liras, ni de la inspiración literaria, pero por lo demás vemos todo igual. ¿Y quién realizó esta obra o este plagio? Pues fue José Piquet Duart, que la realizó entre el año 1806 y 1871, que era hijo del director de la Real Academia de San Carlos de Valencia, y el cual, después de realizar unas obras de escultura, pues fue enviado por su padre a México, a Estados Unidos, a Francia y a Italia, donde ya vuelve con una visión internacional de la realidad escultórica del romanticismo, sobre todo, que era el momento imperante en la época. Regresó a Madrid en el año 1841, realizando diversas obras que podemos contemplar. Intervino en la restauración de la Puerta de Alcalá en Madrid, en el sepulcro de Spozimina, que ya os he descrito, un San Jerónimo recostado en un peñasco junto a un león, una obra de bronce que podemos admirar en el Museo del Prado, un Cristóbal Colón para la ciudad de Cárdenas, en Cuba, un Fernando el Católico a caballo en Barcelona, y un Fernando III que se encuentra en la Armería Real de Madrid. Su estilo, aun dentro del romanticismo, es muy conservador, no se excede para nada en el movimiento de ropajes ni en la expresividad de los rostros. Tal vez sea la falta de ímpetu romántico lo que le llevó a plagiar a Canova, modelo absoluto de la época neoclásica, con una estética muy bella, pero con menor pasión creativa que era la que imponían los románticos en aquel momento. Deciros que el mausoleo estaba previsto, como Spozimina era un icono tan importante de Navarra, se planeó enterrarlo dentro de lo que eran los muros de la iglesia catedral. Pero el arzobispo se volvió loco y dijo: aquí en esta iglesia no entra un liberal para nada. Y entonces acabaron colocando la tumba de Spozimina en el claustro en vez de en el interior de la iglesia. Bueno, y volvemos al inicio. Un plagio, ahora lo entendemos, y 2 liberales. ¿Y quiénes son los 2 liberales? Pues son Francisco Spozimina y su esposa Juana María de la Vega, condesa de Spozimina. Habíamos dejado el destino del sobrino y del tío unido en el enfrentamiento con el rey Fernando VII, al que pretendieron obligarlo a cumplir con la Constitución. El rey estuvo, como vimos, a punto de mandarlos a los 2 ante un piquete de fusilar o a la horca. Para complicar más la situación, Fernando VII nombró como virrey de Navarra, título que le habría correspondido por métodos militares a Francisco Spozimina, a un furibundo absolutista incondicional
contra la Constitución de Cádiz, que era el conde de Ezpeleta, que vivió entre 1739 y 1823, que era además el yerno nada menos que de Jerónimo de Enrile. Esta palabra, este nombre, si lo pronunciáis en Cuba, la gente mueve la cabeza como diciendo, no me nombres al diablo, que era el director del Asiento General de Negros, o sea, el que organizaba la esclavitud en Cuba. Con esto vemos de qué ambiente venía el virrey de Navarra. Bueno, como os dejamos la otra, el recuerdo de la historia, Xavier partiendo a México, donde acabaría fusilado en Pénjamo, y Francisco se queda en Francia. En sus memorias, Espoz y Mina afirma que se había sublevado en Puente la Reina en el año 1814 para exigir la reunión de Cortes. Tal vez fuera así, pero en el exilio consiguió convertirse en el ideólogo y jefe de la protesta liberal contra el absolutismo de Fernando VII, presentándose como el primer español que había luchado por la libertad. Al huir de la isla de Elba a Napoleón e iniciar la aventura de los 100 días, Napoleón, que entendía mucho de militares, se fijó en Espoz y Mina y pretendió contar con él, con Espoz y Mina, con Francisco, para que formara parte de su ejército liberador de los monarcas que habían vuelto a ocupar y de los que habían luchado contra él. Pero Espoz y Mina prefirió pasarse a Suiza y volver a Francia cuando el general volvió a claudicar. Esto está sucediendo en el año 1815 y en el año 1814. En el año 1815, los liberales ven que la lucha contra Fernando VII no avanza. Es más, ven que no responde, que el tío se ha hecho un déspota, un tirano, y que de cumplir la Constitución y de hacer cosas por el pueblo, nada. Y entonces, en el año 1816, Espoz y Mina se ve involucrado en una conspiración que se denomina la conspiración del Triángulo. Bueno, ahora hay que hablar sin gran pudor. Sabido era el amor de los reyes, de las diversas dinastías que han pasado por nuestro país. Sabido era, como os digo, que tenían una gran inclinación por el amor del escenario, por la prostitución. Así que los luchadores por la libertad pensaron atentar contra el rey y dijeron, cuando más indefenso va a encontrarse es cuando esté en los brazos de una prostituta y en la cama de un burdel. Así que organizaron la denominada conspiración del Triángulo. La conspiración del Triángulo recibe el nombre de los planes de ejecutar de una manera clandestina ideada por el alemán Johann Adam Weishaupt, en la que solo cada miembro de la conspiración podía conocer la identidad de otro miembro. Así, si caía algún elemento de la conspiración, solo podría dar un nombre, que era el que conocía, y nunca podrían decir quiénes estaban en la conspiración. Y esta idea la recogió el general valenciano Vicente Richart, y los otros vértices de los triángulos eran Espoz y Mina, Rafael del Riego, Juan Díaz Porlier y Luis Lacy. Todo estaba preparado bien en un primer momento para secuestrar al rey, pero después planearon el asesinarlo y acabar con un tirano. El rey tenía una amante fija, muy bella, o una prostituta, claro, que era Pepa la Malagueña. Y sabido era, por medio de Madrid, que acudía al prostíbulo solo con dos acompañantes de aventuras pícaras, que era Perico Chamorro, que era un aguador de Fuente del Berro, y por el duque de Alagón. Los tres debían ser buenos elementos. Para la labor del acuchillamiento estaba preparado el barbero Baltasar Gutiérrez, que decían que cortaba el cuello como un rayo. Pero dos sargentos de marina conocieron en el burdel la conspiración y la delataron. Y el capitán Rafael Morales detuvo al general Ramón Vicente Richart
y al barbero Baltasar Gutiérrez, junto con 50 sospechosos más, pero el modelo triangular que os he dicho, de no pasar información, hizo que no pudieran dar más nombres, y solo los dos fueron ejecutados. Fueron ahorcados en la Plaza de la Cebada el 6 de mayo del año 1816. También hubo en esta época, después de todo este intento de matar al rey, estamos hablando de 1616, en el año 1618, que lo acusaba de ser cerebro de todo lo que había contra España, que lo organizaba Espoz y Mina. Y me estoy refiriendo al clérigo absolutista y ultraconservador, el capuchino Rafael Vélez, autor de una obra inenarrable que es Apología del altar y del trono, donde unía el destino de la Iglesia al de la corona española, amenazada por la perfidia liberal y por la conjura masónica. De aquí vienen los lodos ideológicos que tanto daño han hecho a nuestro país. Este personaje ultra aparecerá y desaparecerá según los absolutistas alcancen o pierdan el poder, y aun con Isabel II seguirá lanzando soflamas. Para hacernos una idea, solo os presento una exquisitez del autor, que se titula Exhortación Pastoral, que con motivo de la bula expedida por nuestro Santísimo Padre León XII contra toda sociedad clandestina, dirige a sus fieles y ordena los papeles, publicaciones que se prohíben. Hacer un salto de 200 años y veréis que mucho se repite. Mina es ya en 1820 un líder del liberalismo y es ese año de su vuelta a Navarra con el pronunciamiento del comandante Riego, en el que se vuelve a instituir la Constitución de 1812, cuando él cobra un gran protagonismo. Muchos supongo conocerán que el himno de Riego fue el himno de la Segunda República. Es un hecho que aún hoy es muy desconocido. Cuando se constituyó la Segunda República en muchos pueblos, pues se lanzó la bandera tricolor y se gritó «Viva la República», pero las bandas de música, casi ninguna tenía la partitura ni sabían cuál era el himno de la República. Fue el caso de mi pueblo, en el que se interpretó lo único que se conocía como algo revolucionario, que era la Marsellesa. Y al día siguiente de la proclamación de la República, el rey partió al destierro desde Madrid en tren a Cartagena, pero la reina lo hizo, sin embargo, en la línea Madrid-Irún para despedirse de su muy amada San Sebastián-Donostia. Y al cruzar por el centro de Guipúzcoa, donde estaba mi familia, pues muchos se concentraron en la estación del ferrocarril para ver partir a la reina, con la idea, los más de vete y no vuelvas, y otros pues para apoyarla. Y la parada para cargar agua, porque eran máquinas de carbón y de vapor, se prolongó, me dijeron, como un cuarto de hora, y la Marsellesa sonó una y otra vez para callar el grito de apoyo de algunos monárquicos irredentos y irreductibles que gritaban «Viva la reina» y gritaban majaderos a los que eran republicanos. Pobres pueblos tenían el himno, en el himno de Riego, un hombre brillante que fue ejecutado por Fernando VII, y tuvieron que recurrir al himno francés, que 100 años antes era el enemigo. Así es el Cristo de nuestra historia. Bueno, volvemos a los liberales, volvemos a Riego, a cabezas de San Juan, Sevilla, en el 1 de enero de 1820, y esta vez, si la mano del monarca traidor tendrá que ponerse sobre la Constitución y tendrá que acabar, aunque sea dándole arcadas jurarla, fue gracias al golpe que dio Riego. Y aunque se resistió, proclamó Fernando VII, el 10 de marzo de 1820, «Marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional». No se quería nada de lo que decía, pero lo tuvo que decir. Comienza así el trienio liberal.
El antiguo guerrillero regresa a Navarra como capitán general de Navarra, cargo que ocupó hasta 1821, en que le nombraron capitán general de Galicia, donde conocerá y unirá su destino a su esposa Juana María de la Vega. En 1822 sería nombrado capitán general de Cataluña, donde hubo que luchar contra los realistas o absolutistas que querían retornar al poder absoluto de Fernando VII. Debemos aclarar algunos conceptos para que no nos distraigamos o no sepamos de qué estamos hablando con la terminología. En el siglo XIX, las guerras o enfrentamientos armados fueron la Guerra de la Independencia, en la que luchaban cuerpos de ejército y guerrilla contra las tropas de Napoleón. Y hubo enfrentamientos que, al terminar la guerra, se promovían para favorecer, eran pro-absolutismo, pro-Fernando VII. Y aquí luchaban cuerpos del ejército contra los grupos denominados realistas o absolutistas. Cuando los liberales mandaban, los realistas o absolutistas querían recuperar el poder absoluto y el poder dictatorial del monarca Fernando VII, del monarca felón. Cuando se produce la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, los que están peleando son los cuerpos del ejército constitucional, porque se había recuperado la Constitución, contra el duque de Angulema y las tropas mercenarias, esencialmente francesas. Y cuando ya estalla la Primera Guerra Carlista, de los que hablamos son los realistas o cristinos, tropas del ejército regular que eran partidarios de Isabel II y llamados cristinos por la reina regente María Cristina de Borbón dos Sicilias, y por otro lado las tropas carlistas, que eran las que venían por el pretendiente Carlos María Isidro. El nombre de cristinos también pasó a la política de línea conservadora durante la regencia de María Cristina y durante los 10 años de aventura como madre de la reina, niña Isabel II, en oposición a los liberales del futuro gobernante Baldomero Espartero. Bueno, volvemos a Espoz-y-Mina, que en Cataluña intentó hacer frente al duque de Angulema que habían entrado con los 100.000 hijos de San Luis invadiendo España en el año 1823. Resistió en Barcelona 4 meses, pero al final capituló y unió su destino al de los liberales, volviendo a partir al exilio en el año 1823. Esta vez el exilio es Inglaterra. Pero con el triunfo del duque de Angulema vino también el final de Riego y el final de Riego y de los liberales. La traición del rey aunque no conocía límites, adjura de la Constitución y mandó colgar a Rafael de Riego en el mercado de la Cebada el 7 de noviembre de 1823. La marcha que tocaban sus tropas durante los hechos de 1820 han seguido sonando como himno revolucionario a lo largo del siglo XIX y fue declarado, como os he contado, himno nacional durante la República del año 1931 a 1939. Espoz-y-Mina en Londres se lanzó a la organización de una nueva resistencia contra el tirano Fernando VII. Formó una junta que la denominó La Reunión, formada por exdiputados y militares exiliados, que intentó en 1825 constituir una red de juntas provinciales y locales, al modo de cuando se produjo la ocupación francesa, para proceder al derrocamiento del rey y la apertura de un proceso parlamentario que decidiera sobre el futuro del país. En 1826 planeó una invasión desde Portugal, pero no reunió ayuda económica para las tropas. En el año 1829 disolvió la reunión, pues no veía cómo poder hacer triunfar sus planes. Y en el año 1830 se produce en Francia la Revolución de 1830, de carácter liberal y antiborbónico, que hizo que el grueso de los exiliados españoles que estaban en Londres marchase a Francia y prepararan una invasión desde el país vecino. Pero Fernando VII tuvo la habilidad de reconocer a Luis Felipe de Orleans como rey de Francia y con ello frenó la inminente invasión liberal
militar de los exiliados. El monarca francés ordenó el internamiento de los liberales, pero las órdenes se rompieron muy lentamente, lo que permitió a varios grupos cruzar el Pirineo por Navarra, por Aragón y por Cataluña. Espoz-Imina entró en Navarra por Vera de Bidasoa el 18 de octubre de 1830 y llegó hasta la villa guipuzcoana de Tolosa, donde se convenció de que carecía de apoyos locales y 12 días después volvía a Francia. Regresó ya a Navarra en 1834 tras la muerte de Fernando VII en 1833 y con la concesión de una amnistía general. Se le nombró virrey de Navarra ese mismo año y también se le nombró jefe de las tropas para la lucha contra los carlistas en Navarra. Aquí su enemigo implacable fue el general Zumalacárregui, experto como él en la orografía navarra de quebradas, valles y montañas, y fue derrotado por el carlista en Larrainza, en Echarri Aranaz, en Ardanaz, en Olazagutía, y por lo cual presentó su dimisión el 13 de abril de 1835. En 1835 el gobierno de Álvarez Mendizábal le nombró capitán general de Cataluña, donde tuvo algunos éxitos militares contra los carlistas, pero dejó el poco edificante hecho de fusilar a la madre del general carlista Cabrera. Su salud va deteriorándose y el 1 de abril del año 1836 dimitió. Murió en Barcelona el 29 de diciembre del año 1836, esperando exiliarse otra vez a Francia, harto de guerras y de lo difícil que era asentar las ideas liberales en su patria. Vamos ahora a conocer a la mujer que unió su destino a Francisco Espoz-Imina, que era Juana de la Vega. Nace en La Coruña en 1805 de una familia de acaudalados comerciantes muy partidarios de Inglaterra y profundamente liberales. En este ambiente creció Juana, un ambiente con un gran ideal de cambiar el mundo a través de una revolución liberal. Y con 17 años se casó con uno de los hombres más brillantes y más liberales, que era Francisco Espoz-Imina. El general era 24 años mayor que ella, pero ella se enamoró del hombre y del político. Con ella Espoz-Imina, si cabe, se hizo más exaltado y más revolucionario. Su suegro, Juan Antonio de la Vega, el padre de Juana, le presentó a lo mejor del liberalismo inglés con los que tantos tratos comerciales e ideológicos tenía. Tras vivir de un modo casi aristocrático en el trienio liberal de 1820 a 1823, tuvo la pareja que sufrir un destierro duro y largo, de 1823 a 1835. Pero es este el momento de la consolidación y acentuación del perfil liberal de Juana. Políglota, secretaria política, redactora, autora de muchos de sus escritos, secretaria personal. Fue junto a su marido amiga personal, entre otros, de George Canning, que vivió entre 1770 y 1827, que fue primer ministro del rey Jorge IV de Inglaterra. George Grey, que era el segundo conde de Grey, también primer ministro. Charles Napier, que vivió entre 1794 y 1851, que era el Lord del Almirantazgo, que había luchado en la Guerra de la Independencia en Coruña y tenía una profundísima amistad con Juan Antonio de la Vega, que con ellos vivía en Londres, también con el padre de Juana, que vivía con ellos en Londres exiliado. En Francia los contactos liberales era el marqués de Lafayette, que vive entre 1757 y 1834, que fue el jefe militar de la Revolución Francesa de 1830 y antes militar en la independencia de América, y autor de la redacción de la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Charles Marie Talleyrand, en julio de 1830, con la Revolución, es el que convierte a Luis Felipe en el rey de Francia.
fue el gran ministro de la política internacional y el referente para todos los embajadores del mundo civilizado. Otro círculo que frecuentaba Juana eran los consejeros liberales del exemperador de Brasil, don Pedro. Y luego, entre el círculo de los exiliados nacionales, su círculo eran Mendizábal, Argüelles, Calatrava. Con su padre, con su marido y con estas amistades internacionales, la Casa de Juana tuvo parte muy importante en las operaciones transfronterizas que se libraron en los Países Bajos, en Francia, en Gran Bretaña, en Portugal y en la frontera hispano-portuguesa, a partir del año crucial de 1832 hasta que se forma la Cuádruple Alianza de 1834. En este año, la Cuádruple Alianza, hasta que está formada por Reino Unido, Francia, España y Portugal, los 4 estados se comprometen a expulsar de Portugal al infante de los portugueses Miguel y al infante Carlos María Isidro, pretendiente carlista. Con esta alianza, Francia y Reino Unido establecen un tutelaje sobre España y Portugal y consiguen que las ideas liberales se impongan en el reinado de la reina Isabel II frente a su tío Carlos María Isidro de Borbón, siendo este hecho también muy significativo para la derrota de los partidarios de este último en la Primera Guerra Carlista y la consolidación del régimen legítimo. Fue Juana amiga y corresponsal de estos grandes personajes que cambiaron el mundo y acompaña a su marido en los frentes de la Guerra Carlista, que era en esta época denominada como la Generala por su arrojo dialéctico, y fue también en la enfermedad final de Espócimina la que gobierna prácticamente la que lleva el gobierno de Cataluña. La muerte de Espócimina y el retorno a La Coruña no hicieron disminuir su importancia y su influencia dentro del liberalismo exaltado y progresista. Y en recuerdo de su marido mantuvo un luto riguroso, pero continuo contacto con los políticos liberales. Algo más tétrico, aunque muy romántico, es la pasión que mantuvo por su marido muerto. Parecía Juana la loca. Embalsamó el cadáver en su casa y embalsamado le embalsamó también, les trajo el corazón y lo colocó en una urna, y tenía que impresionar el cuerpo incorrupto del liberal como si de un santo romano se tratase. La capilla liberal de La Coruña se completaba con una bandera verde de los liberales y la insignia del uniforme en el día en que dejó este mundo Espócimina. Era, junto a la tertulia política, en visitar esta capilla, la visita obligada de lo liberal que se preciara. Al producirse el pronunciamiento de Espartero en 1840, Baldomero Espartero, que es el príncipe de Vergara, los madrileños, cuando oigáis esta calle Príncipe de Vergara, acordaros que estamos hablando de Baldomero Espartero. Para Espartero, tras la muerte de Fernando VII, la defensa del liberalismo fue algo necesario y su compromiso ya se hace radical. Y su modelo de monarquía fue el británico, donde el pueblo tenía por lo menos derecho a voz. Y esta inspiración pro-británica fue la que le motivó la incorporación al poder desde un punto de vista estratégico a la condesa de Espócimina, que se convirtió en aya y camarera mayor de la niña reina Isabel II entre 1841 y 1842. Esta liberal revolucionaria, impuesta por Baldomero Espartero, mantuvo el ritmo y la disciplina en unos malcriadas niñas que reinaban, nunca mejor dicho, en palacio. Modelo tomó en Inglaterra de la reina Victoria y pulió la observancia de una niña que sería reina por muchos años. La reina y su hermana Luisa Fernanda fueron por doña María pulidas en el crisol de la obediencia. Tras este periodo que se puede seguir en sus memorias de las aventuras palaciegas, volvió Juana a La Coruña, donde siguió con una intensa vida social y cultural
con una enorme inclusión en lo que era la sociedad gallega. Su modelo de mujer es el que recogen las por ella convencidas Rosalía de Castro, Concepción Arenal, Eulalia de Lians, Emilia Pardo Bazán. Instituciones agrarias, de beneficencia, culturales. Las movió todas. Fue una gran desconocida, pero a su vez una de las mujeres más influyentes de su siglo. Al morir en 1872 le fueron rendidos los honores de teniente general y el cuerpo de Espoz y Mina fue a parar a la Catedral del Reino de Navarra y colocado en el mausoleo con que ha arrancado el podcast, y ella fue enterrada con sus padres y con el corazón de su amado marido, Francisco Espoz y Mina. Un sepulcro plagiado nos llevó a cerrar la historia de un guerrillero que llegó a ser un gran político liberal, que lo fue gracias a la mujer que lo adoró con un amor desmedido. En este ambiente romántico se une la condesa de Albany, que pudo haber sido reina de Inglaterra, pero por amor a un literato rompió con todo y fue perseguida hasta por el Vaticano. Unimos a ella la historia de amor de la condesa de Espoz y Mina, que se enterró con el corazón de su marino. 1 y 2 siglos. Qué amores tan distintos a los nuestros. Esto es Historia con Sentido y un día más os lo ha contado, encantado de hacerlo, Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.